En la visión institucional de Flagma, es un imperativo desarrollar la línea tendencial que lleva del reconocimiento a la integración social y de esta la necesidad de precautelar sus derechos y de aprovechar las definiciones de sus valores como los usos y las costumbres de la institucionalidad activa y consciente con el Estado de Derecho y como condición de la gobernabilidad de nuestras sociedades en los ámbitos local, nacional y regional. Estas alusiones, que podrían resultar simplemente discursivas, tienen como referentes reales procesos que actualmente están en marcha en diversos países sudamericanos y centroamericanos, pero de los cuales no están excluidos los países de otras subregiones. Si en efecto, desde la década de los años 80 del siglo pasado, se han hecho patentes, inicialmente como condiciones de visibilidad de su existencia, los pueblos indígenas han conquistado presencias, en algunos casos descollantes, en los procesos nacionales de democratización, no solo con el triunfo de indígenas en los puestos de elección popular o de designación, sino también siendo actores colectivos que han alcanzado importantes, aunque insuficientes logros en términos del acceso a los derechos, a la justicia como usuarios, a la justicia como agentes que integran sus usos y valores al sistema de justicia, a la gestión de la educación, la salud, la nutrición, la seguridad, la soberanía alimentaria, la integración de saberes, etc. Ahora los pueblos indígenas ejercen una creciente incidencia política en el mundo local, a veces como actor hegemónico, otras veces como jueces, como veedores, como demandantes, y otras tantas como actores reivindicantes del espacio. Esta observación sobre la presencia indígena en el mundo local no es válida únicamente para los países y territorios en los que los pueblos se mantienen territorialmente unidos, sino también es válida para las situaciones en las que la dispersión territorial se ha producido por las movilidades determinadas por las crisis cíclicas y estructurales de las economías nacionales, los conflictos políticos y por la incrustación de conflictos derivados del tráfico de drogas o de bienes al margen de la ley. Los ejercicios que se desarrollan en algunos países para la integración de los preceptos derivados de los usos y las costumbres y de los derechos seculares de los pueblos indígenas, generando nuevas formas de gobierno territorial en convivencia con formas propias de los estados modernos, aún están en proceso y han desatado reacciones por las fricciones, inadecuaciones formales, inconsistencias o prevalencias hegemónicas de los rasgos de un modelo sobre el otro. Los modelos de territorios indígenas, circunscripciones territoriales indígenas, municipios indígenas y otros modelos de gobiernos territoriales no alcanzan aún un estatuto fáctico de viabilidad, pese a que en varias constituciones nacionales ya constan como preceptos legales. En estos casos, el camino hacia adelante está en manos de las organizaciones sociales que para encontrar situaciones viables en el nivel del Estado de Derecho deberán mirar desde la perspectiva del alter social, al que también deberán expresar. Las proposiciones de cuotas de participación electoral o gubernamental, las compensaciones de discrimen positivo, etcétera, que se esgrimen como procedimientos compensatorios a situaciones de discrimen en el acceso social y especialmente político, al igual que para otros sectores de población calificados con de vulnerables, no han demostrado una efectividad en la generación de equidades estables en el tiempo, lo cual obliga a su evaluación y eventual replanteamiento. Sobre estas situaciones, la Flagma se pronuncia favorablemente al mantenimiento de los propósitos de equidad y justicia, que les asiste por derecho propio y a una actitud de apertura a la creatividad renovadora de medios y herramientas. Todo, como ya se ha dicho, en un marco democrático en el que privilegiemos las libertades por sobre cualquier otra consideración. Positivamente, la Federación no solo se pronuncia, sino que trabaja activamente por la defensa de los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas, por el desarrollo de sus capacidades de interlocución horizontal con los gobiernos locales, por la apertura de estos espacios de democracia al aprovechamiento de su fundamental aporte cultural y político, por el desarrollo de mecanismos de participación social democrática, directa y efectiva, por el desarrollo amplio de políticas claras de la inclusión de minorías de todo tipo y de prácticas de equidad y justicia y autonomía. Esta perspectiva que viven en el espacio local los pueblos indígenas ha sido el modo en que los gobiernos locales se han ido constituyendo en espacios democráticos y es la forma natural que los municipios y los gobiernos locales en general han madurado como los niveles de Estado de valor constitutivo, celular de los Estados nacionales y de desarrollo de los sistemas democráticos. Esto nos lleva a la conclusión no de que todo está hecho y no queda nada por hacer, sino de que hay mucho por hacer en cada país y que el quehacer es desde las organizaciones de base y en el marco de la lucha democrática y efectiva. Este es un camino no exento de conflictos y dificultades,
pero es un camino de liberación democrática, pacífico y ordenado con una visión democrática de orden estratégico. La voluntad general de los más de 16.000 municipios latinoamericanos que se expresa a través de nuestra federación es positiva y abierta al desarrollo de la democracia, la equidad y la justicia, sin desaprovechar los importantes, aunque insuficientes logros alcanzados hasta hoy en las leyes, las políticas, las instituciones y las convenciones internacionales. Yo quiero finalizar, dentro de tiempo, posicionando un par de interrogantes, o si se quiere más bien, un par de cuestionamientos muy personales que pueden ayudar a la hora de esta evaluación que se ha propuesto en este seminario interno. Yo creo que quizás resulte útil a la hora de evaluación de las propuestas, como digo, pensar en formas expeditas que, sin desconocer las vulnerabilidades en sectores poblacionales, privilegien las libertades, en función de alcanzar una convivencia sin restricciones, con expresos reconocimientos y sentimientos de igualdad. Una cohabitación, si se quiere, inclusiva, no discriminatoria en ninguno de los sentidos, ni negativo ni positivo, porque uno y otro afectan al principio de igualdad y equidad que se busca, y quizás en la práctica, y lo comentaba brevemente con uno de nuestros colegas aquí presentes anoche, han sido esas circunstancias las que no han permitido que la cohesión social, en el sentido más amplio del término y pensando en función de lo que hoy conocemos como el derecho de la ciudad, funcione a cabalidad en las poblaciones o en los asentamientos vecinales locales, nacionales o regionales. Pienso que al final la crisis que nos agobia, la misma globalización o la localización, e inclusive los eventos naturales como los desastres que de uno a otro momento se visibilizan, son factores exógenos que nos deben mover más hacia la solidaridad con respeto, para que todos y todas nos sintamos con iguales derechos, pero también con iguales obligaciones frente a la sociedad de las que somos parte.